saludo a esta hora al doctor Juan Manuel Sáenz. Doctor, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Héctor, un gusto saludarlo, a usted y a los oyentes de Halcón Radio. Un placer estar con ustedes el día de hoy. Bueno, me di cuenta que hizo un apunte usted certero ayer en sus comentarios que anoche ya eran noticia, ¿no es cierto?, en lo que respecta al proceso de Álvaro Uribe. Desde el mismo preciso momento en que la juez, hace un par de semanas, la juez 44 penal del circuito, tomó esa actitud arbitraria en estos micrófonos, comentamos esa decisión y manifestamos nuestro profundo rechazo a la actitud arbitraria, abusiva de la juez 44 penal del circuito de Bogotá. Y fue categórica esa manifestación y la justificamos, diciendo que eso era una violación absurda al debido proceso y al derecho de contradicción que le asiste a la defensa. Pues bien, el día de ayer, muy temprano, el Tribunal Superior de Bogotá le concedió el amparo al ciudadano Álvaro Uribe Vélez y le ordenó a la juez que hiciera en el término no superior a 8 a 7 días la audiencia preparatoria para que la defensa pudiera enunciar y descubrir sus elementos materiales de prueba con los que busca defender la inocencia del ciudadano Álvaro Uribe Vélez. Entonces eso es un revés judicial muy grave para la juez, le deja muy mal parada, queda al descubierto su arbitrariedad y la parcialidad con la que está llevando el caso y esperemos cómo se va a desarrollar la audiencia de hoy que empezará en breves momentos en el que la defensa de este ciudadano va a presentar todos estos elementos de prueba. No es poca cosa lo que sucedió. Y es que fíjese que la controversia reside en que la fiscalía le descubrió a la defensa con tan solo 3 días de anterioridad a la audiencia preparatoria los elementos de prueba que pretende llevar a juicio. Es un volumen, es un caudal de elementos probatorios muy grande y adicional a eso, la defensa necesitaba comparar si el computador, la información que tenían de Juan Guillermo Monsalve en la Corte Suprema es la misma de la copia espejo que le descubrió la Fiscalía. Y no es poca cosa porque la Fiscalía tiene el deber de descubrir lo bueno como lo malo del acusado. Lo que le convenga al acusado también, porque sí le asiste a la Fiscalía esa, esa lealtad procesal con la defensa, demostrarle también las cosas buenas. Y entonces resulta que pareciera que la Fiscalía seleccionó lo que no le convenía a Álvaro Uribe Vélez para poder construir una teoría del caso y dejó de lado cosas que sí le convenían. Punto número uno. Punto número dos. Quiero ver si la cadena de custodia con la que tomaron esa copia espejo se cumplió a cabalidad o no, porque eso va a ser un motivo de discordia cuando se hable de la inadmisibilidad o la exclusión de esos elementos de prueba en la audiencia preparatoria que va a comenzar hoy y donde se va a dar ese juicio, esa controversia del artículo 359 del Código de Procedimiento Penal sobre la exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los elementos de prueba que van a llevar las partes a juicio. Entonces esto está para alquilar balcón. Aquí no tomamos posición, yo no soy amigo de Álvaro Uribe y le sobran amigos y enemigos y defensores y detractores. Aquí lo que estamos haciendo es analizando el punto para que nuestros oyentes conozcan y tengan un criterio para opinar. Bueno, esa es una parte de lo de hoy que tenemos para contarles. Y además trae otro tema en este momento que lo inquiete en todo lo que nos rodea, en el mundo político, en el mundo financiero, en este mundo administrativo. Realmente el tema más importante para el día de hoy es este del juicio de Álvaro Uribe, no porque sea Álvaro Uribe, sino porque representa un ícono frente a la forma como se debe defender a una persona ante un proceso penal. Es muy interesante ver lo que está ocurriendo desde el punto de vista de la técnica jurídica. Eso es lo que me apasiona, no tanto si Álvaro Uribe es culpable o es inocente, si tiene o no la razón, es la técnica jurídica que se está desarrollando en este momento. Y fíjense que lo que hizo la juez 44
no es aislado. Es una práctica de los jueces, de algunos jueces penales, realizar ese tipo de actitudes, tener ese tipo de actitudes sesgadas, arbitrarias, abusivas, tratando como de componerle el camino a la fiscalía, y tenemos una defensa bastante activa en ese ejercicio de la profesión que celebramos y que hoy obviamente honramos públicamente, no porque sean esos abogados, sino porque cualquier abogado litigante que ejerza esa defensa de esa forma honrosa, de esa manera honrosa y técnica, pues debe ser honrado públicamente. Entonces, quería dejarles ese tema allí y contarles que hoy estamos muy pendientes de ese juicio. ¿Qué pasará en ese juicio que le continúa al expresidente de la República? Ese juicio, esa audiencia preparatoria es la audiencia en la que la defensa presenta, enuncia las pruebas que va a llevar a juicio y las descubre. Pero esa enunciación de pruebas pues va de la mano de lo que la fiscalía le descubrió con anterioridad. Porque vuelvo y le repito, un computador que tiene muchísima información que eventualmente la fiscalía no quiera usar porque no le conviene para la teoría del caso, pues la defensa la va a poder utilizar. Adicional a eso, que la va a poder controvertir, es decir, la va a poder atacar por legalidad o por ilegalidad o por inconstitucionalidad. Es decir, que en este momento, en la audiencia de hoy y en las audiencias que vienen preparatorias, salvo que la juez resuelva todo eso en un solo día, va a pasar que hay una controversia sobre eso. ¿Qué pruebas la juez admite para llevar a la audiencia de juicio? ¿Y cuáles rechaza, cuáles inadmite y cuáles excluye? Recuerde que la exclusión se refiere a las pruebas o a los elementos de prueba que fueron recolectadas con violación a las normas o las garantías constitucionales. Y frente a eso, habrá un debate bastante interesante que me atrevo a anticipar que la defensa va a solicitar la exclusión de muchos elementos de prueba, inclusive lo relacionado con el computador de Juan Guillermo Monsalve, debido a la forma como fue recolectado y seguramente por las falencias que tendrá en la cadena de custodia, y la juez va a tener que tomar una decisión frente a si admite o inadmite o excluye esos elementos de prueba o esas pruebas, y ahí va a haber un recurso de apelación porque la decisión judicial que niega o que rechaza la exclusión de una prueba es apelable, y eso en el efecto suspensivo. Eso quiere decir que el juicio de Álvaro Uribe Vélez se va a demorar más tiempo en empezar porque ese debate de legalidad de la prueba, por decirlo de alguna manera, va a tomar mucho más tiempo por el caudal probatorio que presentó la fiscalía y que seguramente va a presentar la defensa. Entonces, veremos que se va a desarrollar una controversia jurídica muy interesante y los invito a que lo sigan, no obviamente con la intención de tomar partido político, sino para entender cómo es un juicio, porque es importante que uno como ciudadano conozca cómo es ese rito, cómo es ese rito, porque no, ninguno está exento de tener que enfrentarse a un juez y tener que conocer cómo se defiende, cómo se argumenta, cómo se esgrimen esas manifestaciones jurídicas, y es importante que todos estemos familiarizados con eso. Ahí, pues, porque también son pesos pesados, abogados pesos pesados que vale la pena escuchar. Entonces, eso va a pasar y es muy probable que el juicio de Álvaro Uribe no comience ahorita en octubre, sino que muy probablemente se postergue para los finales de noviembre o inclusive hasta el próximo año, porque si llegan a apelar el Tribunal Superior de Bogotá, si llegan a apelar la exclusión, la decisión que excluye alguna prueba o que rechaza la exclusión de alguna prueba, el tribunal va a tomarse unos días para decidir y puede que se demore más de lo que normalmente se demoran, o que se lo salgan o lo que lo decían muy rápido, pero lo que quiero decir es que va a haber esa controversia en esa audiencia preparatoria y va a retrasar un poco más la audiencia de juicio, lo cual no es una estrategia dilatoria de ninguna manera, sino es una herramienta, son herramientas que tiene la defensa, obviamente para erigir o justificar su teoría del caso. Hasta donde yo conozco,
O sea, más o menos me acuerdo, hace más de 8 años comenzó un proceso contra Álvaro Uribe Vélez y va a continuar. ¿Hasta cuándo? Y nada, no hay nada. Lo que pasa es que recuerde que Álvaro Uribe era aforado. Y solamente hasta el año, si no me equivoco, 2019-2020, a la Corte Suprema de Justicia decidió vincularlo a la investigación a través de una indagatoria, ¿sí? Porque en esos procesos se rige por la ley 600, no por la ley 906. Entonces, Álvaro Uribe Vélez inmediatamente renuncia a su fuero de senador y se convierte en un ciudadano común y corriente. Entonces, automáticamente, la atracción de la competencia se la lleva a la Fiscalía General de la Nación, a la justicia ordinaria. Entonces, debe ser juzgado como un ciudadano, no como un aforado miembro del Congreso de la República. Entonces, ahí recuerde que en esa época el fiscal encargado era un señor de apellido Jaimes. El fiscal delegado para la Corte Suprema de Justicia era un fiscal de apellido Jaimes, muy tristemente célebre. Entonces, en esa época del 2020-2021, ese fiscal solicitó más de 2 veces la preclusión. Dijo, yo no tengo pruebas para llevar a Álvaro Uribe Vélez a juicio, solicito la preclusión, es decir, la terminación de la investigación. Perdón. Y entonces, esa controversia, ese discurso que si la imputación era, que si la indagatoria equivalía a la imputación o no, todas esas controversias jurídicas tardaron mucho tiempo en resolverse. Si no me equivoco, eso se resolvió como en un año. Entonces, haga cuenta que el proceso penal de Álvaro Uribe Vélez empezó en el 2021. Allí es cuando empieza el proceso realmente penal, porque se le vincula a través de esa audiencia y una juez muy inteligente, muy sobria, reconoció que Álvaro Uribe Vélez, que esa audiencia indagatoria equivalía a la imputación y que Álvaro Uribe Vélez ya estaba imputado y debería continuar el término para comenzar para la audiencia de acusación. Y esa audiencia de acusación se dilató una cantidad de tiempo porque la fiscalía solicitó una cantidad de veces la preclusión, cambiaron de fiscales, etcétera. Entonces, realmente eso comenzó en el 2021 y hasta ahora estamos en esto porque eso tardan los jueces en resolver las cosas. Además, entendamos también que estamos saliendo de un tema de pandemia y la connotación nacional del caso, pues no es poca cosa. Entonces, a mi manera de ver, el proceso no empezó en el 2012, empezó cuando ya Álvaro Uribe Vélez fue imputado en el 2021. Pues bueno, ese era el tema para hoy. ¿Cuál es la agenda suya para esta mañana, doctor Sáenz? Héctor, hoy tenemos unas reuniones muy importantes aquí en la oficina. Estamos desarrollando todo un tema de generación de campos de energía eléctrica, generación de energía eléctrica fotovoltaica. Estamos generando unos proyectos aquí en Bogotá, en la localidad de Ciudad Bolívar, relacionados con unas comunidades que no están conectadas al sistema eléctrico ni a la red eléctrica, comunidades en desarrollo, y hay otros proyectos en el Huila y en el Meta, y estamos hoy esta mañana reuniéndonos con todo el equipo técnico para generar ese desarrollo, esos proyectos, y ojalá pudiéramos empezar a rodar eso. Entonces, esa es la agenda del día de hoy, atender esos asuntos. ¿Va a estar mañana con nosotros? Mañana voy a estar muy temprano con ustedes. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Feliz día. Feliz día para todos. Éxitos.